¿Te has preguntado alguna vez si hacerse un tatuaje es pecado? ¿Es algo que Dios aprueba o rechaza? En un mundo donde los tatuajes son cada vez más comunes, esta pregunta surge con frecuencia, especialmente entre los creyentes. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia al respecto? ¿Hay un mensaje claro o es un tema abierto a interpretación? En este viaje exploraremos los textos bíblicos que abordan este tema, analizaremos principios espirituales y reflexionaremos sobre cómo nuestras decisiones reflejan nuestra relación con Dios. ¿Es el cuerpo humano simplemente un lienzo para expresarnos, o tiene un propósito más profundo y sagrado? Y lo más importante, ¿cómo podemos tomar decisiones que glorifiquen a Dios en todo lo que hacemos? Prepárate para descubrir una perspectiva bíblica sobre este tema, llena de sabiduría, reflexión y verdad. ¿Estás listo para profundizar en lo que dice la palabra de Dios sobre los tatuajes y cómo afecta nuestras vidas como hijos de Dios? Acompáñanos en esta fascinante exploración. La pregunta sobre los tatuajes y su relación con la fe cristiana ha sido debatida ampliamente. Para abordar este tema desde una perspectiva bíblica, es fundamental entender el contexto cultural, histórico y espiritual en el que se desarrollaron las Escrituras. Los tatuajes no son un fenómeno nuevo. Ya en la antigüedad, muchas culturas los utilizaban como señales de identidad, devoción a deidades, rituales funerarios o incluso prácticas de esclavitud. Sin embargo, cuando analizamos lo que la Biblia dice sobre esta práctica, encontramos una mención explícita en el libro de Levítico: no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis señal alguna sobre vosotros. Yo Jehová, Levítico 19:28. Este versículo, en su contexto, era una instrucción específica dada a Israel para distinguirse de las naciones paganas circundantes. Es importante entender que Levítico 19:28 no es un mandato aislado, sino que forma parte de un conjunto más amplio de leyes dadas por Dios a Israel. Estas leyes tenían el propósito de establecer una nación santa, apartada para el Señor, que reflejara su santidad y justicia. En el mundo antiguo, los pueblos vecinos de Israel practicaban rituales que involucraban tatuajes como ofrendas a dioses falsos o para comunicarse con los muertos. Por lo tanto, Dios prohíbe estas prácticas no solo por razones estéticas, sino porque estaban relacionadas con la idolatría y la superstición, cosas que eran abominables ante Él. Este primer vistazo al tema nos lleva a reflexionar sobre una pregunta clave: ¿están estas leyes del Antiguo Testamento vigentes para los cristianos hoy? La respuesta requiere un estudio más profundo de las Escrituras, entendiendo la transición entre el Antiguo y el Nuevo Pacto, y cómo Cristo vino a cumplir la ley. A medida que exploramos este tema en los siguientes clips, veremos cómo los principios bíblicos pueden guiarnos en decisiones relacionadas con los tatuajes, evitando caer en juicios rápidos y promoviendo una reflexión espiritual madura. El contexto histórico de Levítico 19:28. Para comprender mejor el mandamiento de Levítico 19:28, debemos transportarnos al contexto histórico en el que fue escrito. El pueblo de Israel acababa de ser liberado de Egipto, un lugar donde abundaban las prácticas paganas, entre ellas los tatuajes. Estas marcas corporales solían tener un significado religioso, siendo utilizadas para rendir culto a dioses falsos o para invocar poderes sobrenaturales. En este escenario, Dios establece una serie de leyes para que Israel sea un pueblo santo y distinto, tanto en su conducta como en su apariencia. Estas leyes no eran simplemente restricciones, sino una forma de proteger al pueblo de las influencias corruptas de las naciones vecinas. La prohibición de imprimir señales en el cuerpo se relacionaba específicamente con prácticas de luto que incluían cortar la piel o marcar el cuerpo como un acto de desesperación o culto a los muertos. Dios quería que su pueblo tuviera una perspectiva diferente sobre la vida y la muerte, basada en la esperanza y la confianza en Él. En Deuteronomio 14, 1-2, se repite esta idea: hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os haréis incisiones ni os raparéis a causa de un muerto. Porque eres pueblo santo para Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo especial. Esto refuerza la idea de que las prácticas externas debían reflejar la santidad interna que Dios requería de su pueblo.
Sin embargo, es importante destacar que estas leyes estaban destinadas específicamente a Israel bajo el antiguo pacto. Los cristianos, como parte del nuevo pacto en Cristo, no están obligados a seguir estrictamente las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Esto no significa que podamos ignorar los principios detrás de estas leyes, sino que debemos discernir cómo aplicarlos a nuestras vidas hoy, guiados por el Espíritu Santo y la enseñanza de Jesús. El Nuevo Testamento y el cuerpo como templo del Espíritu Santo. Al avanzar hacia el Nuevo Testamento, encontramos una perspectiva diferente sobre el cuerpo humano. En 1 Corintios 6, 19-20, el apóstol Pablo escribe: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este pasaje no menciona específicamente los tatuajes, pero establece un principio fundamental: el cuerpo debe ser cuidado y utilizado para la gloria de Dios. La idea de que el cuerpo es un templo del Espíritu Santo lleva a muchos cristianos a preguntarse si hacerse un tatuaje es una forma adecuada de honrar a Dios. Algunos argumentan que cualquier modificación permanente al cuerpo podría ser incompatible con este principio, mientras que otros señalan que lo que importa es la intención detrás del tatuaje. Por ejemplo, un tatuaje con un mensaje cristiano podría ser visto como una forma de evangelizar o expresar la fe, siempre y cuando se haga con un corazón puro y con discernimiento espiritual. En este sentido, el Nuevo Testamento nos invita a evaluar nuestras acciones no solo por su apariencia externa, sino por su impacto en nuestra relación con Dios y en nuestro testimonio ante los demás. La libertad cristiana no significa licencia para hacer cualquier cosa, sino una responsabilidad de vivir de manera que glorifique a Dios. Esto incluye decisiones sobre el uso de nuestro cuerpo, ya sea en cuestiones de salud, apariencia o expresión personal. La libertad cristiana y el discernimiento espiritual. La vida cristiana está marcada por un equilibrio entre la libertad que tenemos en Cristo y la responsabilidad de vivir conforme a su voluntad. En Gálatas 5:13, Pablo nos exhorta: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Este principio aplica directamente al tema de los tatuajes. Aunque el Nuevo Testamento no prohíbe explícitamente esta práctica, nuestra libertad debe estar guiada por el amor, la sabiduría y el discernimiento espiritual. En 1 Corintios 10:23, Pablo añade: todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, pero no todo edifica. Aquí nos desafía a evaluar nuestras decisiones con preguntas clave: ¿edifica mi fe y la de los demás? ¿Glorifica a Dios? Por ejemplo, si un cristiano decide hacerse un tatuaje con un propósito piadoso, como compartir su testimonio o expresar gratitud a Dios, esta acción podría ser edificante. Sin embargo, si el tatuaje es un símbolo asociado a prácticas contrarias a la fe, su impacto espiritual y moral debería ser reconsiderado. Es esencial buscar la guía del Espíritu Santo en cada decisión, incluyendo aquellas relacionadas con el cuerpo. Romanos 14, 22-23 también nos recuerda que debemos actuar con una conciencia limpia. ¿Tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si come, es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe, es pecado. Este pasaje subraya que nuestras decisiones deben estar basadas en la fe y en una convicción personal firme, evitando cualquier acción que pueda alejarnos de nuestra comunión con Dios. El testimonio cristiano y los tatuajes. Uno de los aspectos más importantes en la vida de un creyente es su testimonio. Jesús nos llama a ser luz en el mundo y sal de la tierra, Mateo 5, 13-16, lo cual implica que nuestras acciones, palabras y apariencia deben reflejar su amor y verdad. En este sentido, el tema de los tatuajes puede tener un impacto en cómo otros perciben nuestra fe. En algunas culturas o comunidades cristianas, los tatuajes pueden ser vistos como algo negativo, asociado con rebelión o prácticas mundanas.
Por otro lado, en otros contextos, pueden ser una herramienta para conectarse con personas que no conocen a Cristo. Es importante considerar el efecto que nuestras decisiones tendrán en quienes nos rodean. Pablo escribe en 1 Corintios 8:9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles. Esto nos enseña que aunque algo pueda ser permisible, debemos ser sensibles a las conciencias de otros creyentes. Por ejemplo, si hacerse un tatuaje podría ser un tropiezo para alguien más débil en la fe, sería sabio abstenerse de hacerlo por amor a esa persona. Sin embargo, el testimonio no se limita a lo externo. Un tatuaje cristiano no es suficiente para demostrar nuestra fe si nuestra vida diaria no refleja los valores del Evangelio. Jesús enfatizó en varias ocasiones que lo que realmente importa es el corazón. En Mateo 23:27, Él reprendió a los fariseos, diciendo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos. Mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Esto nos recuerda que nuestra relación con Dios debe ser auténtica y transformadora, más allá de lo visible. El impacto cultural y la neutralidad del tatuaje en sí mismo. En la actualidad, los tatuajes tienen significados diversos dependiendo de la cultura y del individuo. En muchas sociedades modernas, los tatuajes son vistos como una forma de arte o expresión personal, más que como un símbolo religioso o ritual. Esto plantea la pregunta: ¿es el tatuaje en sí mismo malo o depende del significado que se le atribuya? La Biblia nos enseña que lo que realmente importa es la intención y el corazón detrás de nuestras acciones. Jesús dijo en Marcos 7:15, «Nada hay fuera del hombre que entre en el que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre». Bajo esta luz, un tatuaje no es intrínsecamente bueno ni malo, sino que su impacto espiritual depende de cómo se use y del mensaje que transmita. Por ejemplo, un tatuaje con un mensaje bíblico o una imagen cristiana puede ser un recordatorio personal de la fe o incluso una herramienta para iniciar conversaciones sobre el Evangelio. Por otro lado, un tatuaje que glorifique valores contrarios a la palabra de Dios podría ser una fuente de confusión o contradicción para otros creyentes y no creyentes. Al final, debemos recordar que Dios mira el corazón. En 1 Samuel 16:7, el Señor le dijo a Samuel: «No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». Este versículo nos anima a buscar la aprobación de Dios en nuestras decisiones, sabiendo que Él se preocupa más por nuestra fidelidad interna que por nuestra apariencia externa. La Biblia nos llama constantemente a vivir en santidad. En 1 Pedro 1:15-16 se nos dice: «Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo». Este llamado a la santidad incluye todas las áreas de nuestra vida, incluyendo cómo cuidamos nuestro cuerpo, que es creación de Dios. La santidad no es simplemente una lista de prohibiciones, sino una actitud de obediencia y reverencia hacia el Señor. Al considerar el tema de los tatuajes, este principio de santidad nos invita a reflexionar sobre nuestras intenciones y motivos. ¿El tatuaje que planeo hacerme glorifica a Dios? ¿Está en línea con mi identidad como hijo o hija de Dios? No se trata solo de evitar lo malo, sino de buscar lo mejor, aquello que edifique nuestra relación con Dios y nuestro testimonio ante el mundo. Como dice Filipenses 4:8, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Por lo tanto, el principio de la santidad no debe ser visto como una carga, sino como una oportunidad de honrar a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Si elegimos hacernos un tatuaje, debemos asegurarnos de que sea coherente con nuestra fe y no con las modas pasajeras o presiones externas. Recordemos que somos embajadores de Cristo, 2 Corintios 5:20, y nuestras decisiones deben reflejar su gloria.
Como cristianos, vivimos en un mundo que muchas veces tiene valores y prioridades diferentes a los nuestros. En Romanos 12:2, Pablo nos advierte: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos llama a no dejarnos llevar por las tendencias del mundo, sino a buscar siempre la voluntad de Dios. Esto incluye nuestras decisiones sobre el cuerpo, como el uso de tatuajes. En muchas culturas modernas, los tatuajes son una moda popular que no necesariamente tiene un significado espiritual o religioso. Sin embargo, como cristianos, debemos preguntarnos si estamos siendo influenciados por la cultura o si estamos tomando decisiones basadas en nuestra relación con Dios. 1 Juan 2, 15-16 nos exhorta: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Nuestra identidad no está determinada por las modas o las apariencias externas, sino por nuestra posición como hijos de Dios. Como peregrinos en este mundo, debemos recordar que nuestras decisiones deben reflejar nuestro verdadero hogar celestial. Si un tatuaje nos ayudará a acercarnos más a Dios y a edificar a otros, podemos considerarlo. Pero si nuestra motivación es simplemente seguir las tendencias del mundo, entonces debemos reevaluar nuestras prioridades. La carta a los Romanos ofrece un principio fundamental sobre cómo debemos ver y usar nuestro cuerpo. En Romanos 12:1, Pablo nos insta: os ruego, pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este versículo nos invita a consagrar nuestro cuerpo como una ofrenda viva a Dios, lo que significa que nuestras acciones y decisiones deben ser guiadas por un deseo de glorificarlo. Hacerse un tatuaje, entonces, debe ser una decisión tomada con oración y discernimiento. Si bien no hay un mandamiento específico en el Nuevo Testamento que lo prohíba, debemos preguntarnos: ¿estoy utilizando mi cuerpo para honrar a Dios? ¿Mi decisión refleja una actitud de gratitud y obediencia hacia Él? Además, debemos recordar que nuestras acciones pueden influir en otros. Si un tatuaje podría causar confusión o malentendido sobre nuestra fe, sería prudente reconsiderarlo. En última instancia, presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo implica someter nuestras decisiones a Dios. Esto no significa que tengamos que renunciar a toda expresión personal, pero sí que nuestras elecciones deben estar alineadas con los principios del Evangelio. Al hacerlo, demostramos que nuestra vida, tanto interna como externamente, está dedicada a la gloria de Dios. En todas las áreas de la vida cristiana, nuestro mayor ejemplo es Jesucristo. Él vivió una vida marcada por la humildad, el servicio y la obediencia a la voluntad del Padre. Filipenses 2, 5-8 nos dice: haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este pasaje nos desafía a imitar la actitud de Cristo en nuestras decisiones, incluyendo aquellas relacionadas con nuestra apariencia física. Si consideramos hacernos un tatuaje, debemos preguntarnos si nuestra motivación está basada en el orgullo, la vanidad o el deseo de agradar a los demás, o si realmente estamos buscando glorificar a Dios. Jesús nos enseñó que lo más importante no es la apariencia externa, sino el estado de nuestro corazón y nuestra disposición para servir a Dios y a los demás. La humildad también implica estar dispuestos a escuchar el consejo de otros creyentes. En Proverbios 11:14 se nos dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Si tenemos dudas sobre si un tatuaje es adecuado, podemos buscar la guía de líderes espirituales o amigos cristianos maduros que puedan ayudarnos a tomar una decisión sabia y piadosa.
En Mateo 6, 19-21, Jesús nos exhorta a enfocarnos en lo eterno: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde ladrones entran y roban. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde ladrones no entran ni roban. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este pasaje nos recuerda que nuestras decisiones, incluso aquellas relacionadas con nuestro cuerpo, deben estar alineadas con nuestra esperanza en la eternidad. Los tatuajes, al ser algo físico y temporal, no tienen un impacto directo en nuestra salvación. Sin embargo, las motivaciones detrás de ellos sí pueden reflejar dónde está nuestro corazón. Si nuestros deseos están más centrados en lo terrenal que en lo celestial, es posible que nuestras prioridades necesiten ser reorientadas. Esto no significa que esté mal expresar nuestra individualidad, pero debemos hacerlo de una manera que refleje nuestra identidad en Cristo y nuestra esperanza en su reino eterno. El apóstol Pablo escribió en Colosenses 3:2, «Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra». Este enfoque celestial nos ayuda a evaluar nuestras decisiones desde una perspectiva eterna. Si bien un tatuaje puede ser una forma legítima de expresión, debemos preguntarnos si está contribuyendo a nuestro propósito de vivir para la gloria de Dios y de edificar su reino en la tierra. Uno de los mayores desafíos en el tema de los tatuajes dentro de la iglesia es la diversidad de opiniones. Algunos cristianos ven los tatuajes como una oportunidad para testificar de su fe, mientras que otros los consideran inapropiados o innecesarios. En estos casos, debemos recordar la importancia del amor, la unidad y el respeto mutuo dentro del cuerpo de Cristo. En Romanos 14, 1-3, Pablo escribe: «Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido». Este principio también se aplica al tema de los tatuajes. En lugar de juzgar a otros por sus decisiones, debemos enfocarnos en lo que nos une como cristianos, nuestra fe en Cristo y nuestro deseo de glorificar a Dios. Si un hermano o hermana en la fe decide hacerse un tatuaje, nuestra respuesta debe estar basada en el amor y la gracia, no en el juicio o la condena. De la misma manera, aquellos que tienen tatuajes deben ser sensibles a las convicciones de otros creyentes y estar dispuestos a explicar con humildad sus decisiones si es necesario. Jesús oró por la unidad de su iglesia en Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta unidad no significa que todos debamos pensar igual en temas secundarios, sino que debemos mantenernos enfocados en nuestra misión común de proclamar el Evangelio y vivir como discípulos de Cristo. El Nuevo Testamento habla de la libertad que tenemos en Cristo. Gálatas 5:13 dice: «Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros». Esta libertad nos permite tomar decisiones personales, pero siempre con la responsabilidad de considerar cómo afectan a nuestra relación con Dios y a los demás. La libertad cristiana no debe usarse como una excusa para actuar egoístamente o sin discernimiento. Por ejemplo, hacernos un tatuaje puede ser una decisión válida dentro de nuestra libertad, pero si sabemos que podría causar tropiezo a otros creyentes, es sabio reconsiderar. Pablo escribe en 1 Corintios 8:9, «Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles». Esto nos enseña que nuestras elecciones personales deben estar guiadas por el amor y la preocupación por los demás. Así como debemos evitar juzgar a quienes deciden hacerse tatuajes, también debemos ser sensibles a aquellos que podrían sentirse incómodos o confundidos por esta práctica. La libertad cristiana siempre está limitada por el amor. Si actuamos con humildad y consideración, podemos tomar decisiones que reflejen tanto nuestra identidad en Cristo como nuestro compromiso de edificar a otros. Como creyentes, somos llamados a ser embajadores de Cristo. 2 Corintios 5:20 dice: «Así que,
somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este llamado a representar a Jesús incluye nuestras palabras, acciones y apariencia. Todo lo que hacemos debe apuntar a la obra redentora de Cristo y reflejar su amor y gracia. Si decidimos hacernos un tatuaje, debemos preguntarnos, ¿este tatuaje me ayudará a testificar de mi fe? Algunas personas utilizan tatuajes con mensajes bíblicos o símbolos cristianos como una herramienta para iniciar conversaciones sobre su fe. Sin embargo, también debemos ser conscientes de que no todos interpretarán el tatuaje de la misma manera. Por lo tanto, nuestra decisión debe estar fundamentada en la oración y la búsqueda de la voluntad de Dios, y no en nuestros deseos personales. Representar a Cristo significa vivir de una manera que honre su sacrificio y muestre su amor al mundo. Colosenses 3:17 nos exhorta, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto incluye incluso nuestras decisiones más pequeñas, como si hacernos un tatuaje o no. Una de las mayores bendiciones de nuestra relación con Dios es que podemos acudir a Él en oración en cualquier situación. Santiago 1:5 nos anima, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Antes de tomar una decisión importante, como la de hacerse un tatuaje, es esencial buscar la guía de Dios a través de la oración y la meditación en su palabra. Dios nos conoce mejor que nosotros mismos y sabe qué es lo mejor para nuestras vidas. Al orar, podemos pedirle que nos revele si nuestra decisión está alineada con su voluntad. También podemos pedirle que examine nuestro corazón y nuestras motivaciones, como lo expresa el salmista en el Salmo 139, 23-24, Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. La búsqueda de la dirección de Dios también puede incluir el consejo de líderes espirituales y amigos piadosos. Proverbios 15:22 dice, los pensamientos se frustran donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Al buscar la guía de Dios y el apoyo de nuestra comunidad cristiana, podemos tomar decisiones que honren a Dios y fortalezcan nuestro testimonio. La Biblia nos llama a crecer en madurez espiritual, discerniendo entre lo bueno y lo mejor en nuestras decisiones. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este proceso de madurez nos ayuda a tomar decisiones que reflejen nuestro compromiso con Dios y nuestra identidad en Cristo. Al considerar hacernos un tatuaje, es esencial examinar si esta decisión proviene de un lugar de madurez o de una reacción impulsiva. ¿Es este tatuaje una expresión reflexiva de nuestra fe o simplemente un capricho temporal? La madurez espiritual nos permite evaluar nuestras acciones no solo por sus consecuencias inmediatas, sino también por su impacto a largo plazo en nuestra vida espiritual y en el testimonio que damos al mundo. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 10:31, si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este principio nos recuerda que nuestras decisiones, grandes o pequeñas, deben reflejar nuestro propósito de glorificar a Dios en todo lo que hacemos. La madurez espiritual nos guía a elegir lo que es bueno, aceptable y perfecto según la voluntad de Dios. Jesús enseñó repetidamente que lo que importa no es lo externo, sino lo que hay en nuestro corazón. En Mateo 15, 18-19, dijo, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Este principio nos desafía a evaluar nuestras motivaciones internas detrás de cualquier acción externa, incluyendo los tatuajes. Si un tatuaje refleja una verdad bíblica o una expresión de fe sincera, podría considerarse un acto externo coherente con nuestro corazón transformado. Sin embargo, si se hace con motivos superficiales, como buscar la aprobación de otros o seguir una moda,
puede indicar un desajuste entre lo interno y lo externo. Nuestra fe nos llama a la integridad, que nuestras acciones reflejen auténticamente nuestra identidad en Cristo. Pablo también nos recuerda en 2 Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Esto nos enseña que, aunque nuestro cuerpo físico es importante, nuestra prioridad debe ser la renovación de nuestro ser interior a través de nuestra relación con Dios. Lo externo debe ser una expresión de lo que Dios está haciendo en nuestro corazón. En una sociedad donde los tatuajes son cada vez más aceptados, los cristianos tienen una oportunidad única de brillar como luces en medio de un mundo oscuro. Jesús dijo en Mateo 5, 14-16, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este llamado a ser luz incluye cómo vivimos, cómo nos presentamos y cómo usamos nuestra libertad. Si decidimos hacernos un tatuaje, debemos considerar cómo impactará nuestra capacidad para ser testigos de Cristo. Por ejemplo, un tatuaje con un mensaje bíblico puede iniciar conversaciones y testificar de nuestra fe. Sin embargo, también debemos ser conscientes de cómo los tatuajes son percibidos en diferentes culturas y contextos. Lo que es aceptable en una cultura puede ser ofensivo en otra, y debemos ser sensibles a estas diferencias. El apóstol Pablo modeló este enfoque culturalmente sensible en 1 Corintios 9:22, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Si bien tenemos libertad en Cristo, también somos llamados a usar esa libertad para edificar a otros y glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Como cristianos, nuestras acciones no solo tienen un impacto en nuestra vida, sino también en la de las generaciones futuras. Deuteronomio 6, 6-7 nos instruye, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Esto nos recuerda que nuestras decisiones pueden enseñar y modelar valores para los que vienen después de nosotros. Si optamos por hacernos un tatuaje, debemos considerar cómo esa decisión influirá en quienes nos rodean, especialmente en los jóvenes. ¿Estamos mostrando un testimonio que refleja nuestra fe y nuestra obediencia a Dios? Aunque los tatuajes pueden ser una forma legítima de expresión, también pueden enviar un mensaje equivocado si no están acompañados de una vida coherente con los valores cristianos. Pablo también nos exhorta en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ser un ejemplo no significa ser perfecto, sino vivir de una manera que inspire a otros a seguir a Cristo. Debemos asegurarnos de que nuestras decisiones, incluyendo las relacionadas con los tatuajes, reflejen un corazón dedicado a Dios y un deseo de ser una influencia positiva. La Biblia enseña que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de nuestras obras. 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto nos llama a reflexionar profundamente sobre nuestras elecciones, incluyendo las relacionadas con nuestra apariencia y estilo de vida. El juicio no será sobre si tenemos tatuajes o no, sino sobre nuestras motivaciones, actitudes y cómo hemos vivido para glorificar a Dios. Jesús enseñó que seremos juzgados por la intención de nuestro corazón más que por las apariencias externas. En Mateo 12, 36-37, dijo, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Esto nos recuerda que, más allá de las decisiones externas, lo que importa es vivir con un corazón que busque agradar a Dios en todo. La gracia de Cristo nos cubre, pero también nos llama a una vida de santidad y dedicación.
Si mantenemos esta perspectiva, nuestras decisiones, incluso las relacionadas con los tatuajes, estarán alineadas con nuestro deseo de honrar a Dios y reflejar su carácter. En última instancia, la decisión de hacerse un tatuaje es una cuestión de conciencia personal y discernimiento espiritual. La Biblia no da una respuesta específica, pero nos proporciona principios para evaluar nuestras decisiones: amor, humildad, unidad, libertad responsable y un enfoque eterno. Romanos 14, 22-23 dice: ¿tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe, es pecado. Si después de buscar la guía de Dios, estudiar su palabra y reflexionar sobre nuestras motivaciones, estamos convencidos de que hacernos un tatuaje glorifica a Dios y no causa tropiezo a otros, podemos proceder con confianza. Sin embargo, si hay dudas o conflictos internos, es mejor esperar o reconsiderar. Dios honra un corazón que busca agradarle y hacer su voluntad. Finalmente, recordemos que nuestra identidad no está en nuestra apariencia externa, sino en nuestra relación con Cristo. Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivamos de una manera que refleje esta verdad, guiados por el amor y el deseo de glorificar a nuestro Señor en todo. Una reflexión y un llamado a vivir para Cristo. Hemos llegado al final de este fascinante recorrido sobre lo que dice la Biblia acerca de los tatuajes. A lo largo de esta narración, hemos aprendido que, más allá de las apariencias externas, Dios mira el corazón. Él nos llama a vivir de una manera que lo glorifique, tomando decisiones basadas en amor, sabiduría y discernimiento. ¿Qué te llevas de este mensaje? ¿Cómo aplicarás estos principios en tu vida diaria? Recuerda, nuestras acciones reflejan quién somos en Cristo y cómo llevamos su luz al mundo. Si este mensaje te ha bendecido y te ha dado una nueva perspectiva, te invitamos a ser parte de esta comunidad de fe. Suscríbete ahora a nuestro canal Fe y Esperanza Bíblica. Al hacerlo, estarás apoyando la difusión de mensajes edificantes basados en la palabra de Dios. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas reflexiones, estudios y narraciones llenas de inspiración. Déjanos saber en los comentarios qué opinas sobre este tema. ¿Qué dice tu corazón después de escuchar esta enseñanza? Nos encantaría leer tus pensamientos. Y si este contenido te fue útil, no olvides darle like para que más personas puedan recibir esta bendición. Gracias por acompañarnos y que Dios te guarde y guíe siempre. Nos vemos en el próximo video.